Las redes sociales han vuelto a encenderse tras un mensaje que ha generado un gran revuelo. Rocío Flores, tras permanecer unos días alejada del foco, ha reaparecido con una declaración que ha dejado sin aliento a sus seguidores. En sus propias palabras, confiesa haber atravesado una etapa personal complicada, marcada por circunstancias que no ha querido detallar, pero que sin duda han afectado profundamente su estabilidad emocional. Su regreso ha estado acompañado de un mensaje cargado de sinceridad y vulnerabilidad, en el que agradece de forma muy sentida todas las muestras de afecto y respaldo que ha recibido en estos días difíciles. Según relata, su única intención ahora es recuperar una rutina normal, aunque también deja entrever que eso no será fácil. La imagen que acompaña su comunicado es la de su fiel perrita Roma, quien, como cuenta con ternura, no se ha separado de ella desde el momento en que cruzó la puerta de su casa. Incluso añade que ha salido a comprarle una colchoneta refrigerante para que esté más cómoda durante los días de calor, demostrando que en medio de todo, su conexión con su mascota es una fuente de alivio y cariño incondicional. Sin embargo, este emotivo regreso no ha venido solo. Mientras Rocío intentaba recuperar el equilibrio en su vida, un vídeo empezó a viralizarse en distintas plataformas digitales, encendiendo aún más la polémica que desde hace años envuelve la relación con su madre, Rocío Carrasco. El metraje en cuestión ha sido objeto de interpretaciones y manipulaciones por parte de ciertos grupos mediáticos, que, según denuncian algunos internautas, intentan distorsionar la realidad de lo ocurrido. Las imágenes parecen haber sido editadas o presentadas fuera de contexto, lo que ha generado una ola de indignación entre quienes defienden a la joven Flores. Hay quienes aseguran que el objetivo de quienes han difundido el vídeo no es otro que generar confusión, manipular la narrativa y debilitar aún más el vínculo familiar ya desgastado entre madre e hija. Pero lo cierto es que las imágenes existen, están circulando, y una vez se analizan detenidamente, dejan al descubierto una estrategia tan evidente que resulta imposible no advertir la intención que hay detrás. En medio de esta oleada de tensión mediática, otro nombre se suma a la conversación: Ramón García. El reconocido presentador ha hecho unas declaraciones que no han pasado desapercibidas, esta vez sobre el declive de uno de los programas de televisión española, La Familia de la Tele. Según su análisis, el fracaso de este formato se debe en gran parte a la resistencia del público a aceptar propuestas nuevas, sobre todo cuando éstas intentan imitar modelos ya agotados en otras cadenas. Ramón, con la experiencia que lo avala tras décadas en la pequeña pantalla, considera que la audiencia ya ha creado una fuerte conexión con los contenidos que sigue desde hace años, y cualquier intento de introducir novedades suele ser percibido como una molestia más que como una oportunidad. En sus propias palabras, explicó que el 85% de los estrenos terminan siendo un desastre porque el espectador prefiere quedarse con lo que ya conoce. Si ya estoy enganchado a mi serie de siempre, ¿por qué iba a dejarla por algo que ni siquiera sé si me va a gustar? Además, lanza una metáfora curiosa, diciendo que el problema radica en que le han intentado poner un traje de otra cadena a televisión española, y claro, la audiencia de esta casa ha dicho que ese estilo no le convence. Es una crítica elegante pero certera, que apunta directamente a la desconexión entre lo que se ofrece y lo que el público realmente quiere. Mientras tanto, quien también ha vuelto a la escena ha sido Kiko Matamoros. En una breve aparición en el canal Kiki, se mostró sonriente y aseguró estar encantado de volver en calidad de colaborador. Afirmó con entusiasmo que esta nueva etapa le ilusiona más que otras anteriores, incluso más que algunas experiencias pasadas en cadenas con mayor presupuesto. Sin embargo, muchos se preguntan si sus palabras son auténticas o si forman parte de un discurso calculado para blanquear su imagen. No hay que olvidar que hace apenas unos días, el propio Matamoros calificó ciertos trabajos televisivos como errores en su trayectoria, lo cual hace difícil creer que este regreso le resulte tan emocionante como dice. Su actitud ha dejado dudas entre quienes conocen bien cómo funciona el mundo del entretenimiento y las dinámicas internas de los programas de tertulia. En medio de una atmósfera cada vez más cargada de tensión mediática, donde los silencios se convierten en mensajes y las palabras se analizan con lupa, Rocío Carrasco vuelve a situarse en el centro de una controversia que, lejos de apagarse, se reactiva con cada nuevo contenido que aparece. En esta ocasión, ha sido la difusión de un vídeo, cuidadosamente editado y cargado de intenciones simbólicas, el que ha reabierto heridas y generado un aluvión de reacciones. El metraje, que se presenta con el objetivo aparente de matizar ciertos hechos relacionados con su pasado familiar, ha sido percibido por una parte significativa de la audiencia como un intento más por reescribir una historia que, a fuerza de ser contada tantas veces desde una misma óptica, empieza a generar dudas incluso entre quienes antes simpatizaban con su relato. La crítica no se ha hecho esperar. Muchos consideran que este nuevo movimiento no solo carece de la sutileza necesaria para resultar creíble, sino que pone de manifiesto una estrategia que ya no funciona como en sus primeras fases.
La construcción de un relato mediático favorable, cuando se ejecuta con demasiada insistencia y se percibe como artificial, suele tener un efecto inverso al deseado. En lugar de generar empatía, provoca rechazo. En lugar de abrir una conversación honesta, levanta nuevas barreras. Y eso es, justamente, lo que está ocurriendo ahora. La narrativa que se intenta imponer desde ciertos sectores afines a Rocío Carrasco parece estar llegando a un punto de saturación. El espectador medio, cada vez más informado y con una mayor capacidad crítica, ya no acepta cualquier versión sin cuestionarla. La sobredosis emocional, la apelación constante a la víctima única, el uso repetido de determinados recursos audiovisuales para reforzar el mismo mensaje, terminan desgastando la efectividad del discurso. En este contexto, lo que podría haberse interpretado como una oportunidad para tender puentes o mostrar una evolución personal se ha transformado, para muchos, en un nuevo capítulo del ya desgastado manual del victimismo mediático. Y mientras tanto, en el otro extremo del foco público, en una posición mucho más contenida y sin protagonizar grandes titulares, Rocío Flores ha optado por una estrategia completamente opuesta: el silencio. Un silencio que no nace de la indiferencia ni del desinterés, sino de una decisión consciente, casi estratégica, de no contribuir al ruido. En un mundo donde todo se sobreexpone y donde las emociones se comercializan sin pudor, su actitud ha sorprendido por su madurez y por su capacidad de conectar con un público cada vez más cansado del espectáculo constante. Frente a los intentos de manipulación narrativa que algunos perciben en el entorno de Carrasco, Rocío Flores ha preferido mostrarse como una joven con heridas. Sí, pero también con la determinación de no convertir esas heridas en espectáculo. Lejos de entrar en el juego del cruce de declaraciones, lejos de responder a cada provocación o contenido que la señala indirectamente, ha optado por dejar que el tiempo y los hechos hablen por sí solos. Esta postura, que en otro momento podría haber pasado desapercibida o haber sido tachada de cobarde, ha sido ahora leída como un gesto de templanza, de madurez y de autenticidad. En sus contadas apariciones públicas y en las publicaciones que realiza a través de sus redes, no hay rencor, ni victimismo, ni agresividad. Hay, en cambio, una clara voluntad de seguir adelante sin alimentar el conflicto, de centrarse en su vida personal y en su evolución lejos de los platós y del foco artificial de la polémica perpetua. Paradójicamente, esa actitud distante del ruido ha hecho que muchas personas vuelvan a mirar hacia ella con una mezcla de respeto y empatía renovada. Porque, en una época donde todos parecen gritar para ser escuchados, donde el escándalo es la moneda de cambio en el mercado de la atención, quien elige callar con dignidad termina destacando. Y Rocío Flores ha logrado eso: convertirse en una figura que, aún sin quererlo del todo, representa un contrapunto necesario a la narrativa dominante. La audiencia, cada vez más harta de las mismas estrategias emocionales, de los mismos vídeos lacrimógenos y de los mismos discursos circulares, empieza a valorar más a quien no necesita demostrar nada para ser creíble. En ese sentido, lo que ella está construyendo no es solo una imagen pública, sino una forma de presencia basada en el respeto, la contención y, sobre todo, en no utilizar el dolor como herramienta de visibilidad. Mientras se producen estos movimientos mediáticos, conviene recordar que detrás de cada pieza de contenido, detrás de cada crónica como esta, hay un esfuerzo diario por mantener vivo un espacio independiente, donde la información no está condicionada por intereses externos ni por contratos publicitarios. En tiempos donde muchos medios se ven obligados a seguir determinadas líneas editoriales, este canal sigue siendo posible gracias a quienes, de forma libre y generosa, deciden apoyar su existencia. Cada suscripción gratuita, cada comentario de aliento, cada aportación económica, sea simbólica o significativa, es lo que nos permite seguir haciendo nuestro trabajo con honestidad, con libertad y con rigor. Por eso, hoy más que nunca, queremos expresar un agradecimiento sincero a quienes sostienen este proyecto desde la base. Gracias por creer que otra forma de informar es posible, por valorar los matices, por querer mirar más allá del titular fácil o de la consigna repetida. Y en ese agradecimiento, no podemos dejar de mencionar con especial afecto a María Ángeles, cuya implicación activa representa lo mejor del compromiso ciudadano con una información sin filtros. También queremos destacar el papel de toda la comunidad de Santander, que con su apoyo constante ha demostrado que, incluso en lo local, se puede marcar la diferencia en lo global. Gracias por estar ahí, por compartir nuestros contenidos, por recomendarlos, por debatirlos y, sobre todo, por no conformaros con lo que otros quieren que penséis. Seguiremos aquí, atentos a cada movimiento, analizando cada gesto, cada palabra y cada omisión, porque creemos que la verdad no siempre es la versión más ruidosa ni la que más se repite. La verdad suele estar en los detalles, en lo que no se dice, en las actitudes que se mantienen cuando ya no hay cámaras grabando. Y es ahí donde queremos seguir poniendo el foco.
Porque todavía queda mucho por contar, mucho por descubrir, muchas piezas que aún no encajan del todo. Pero eso, como siempre, lo dejaremos para la siguiente entrega. Resulta curioso cómo, de la nada, empieza a circular una estrategia que desprende cierto tufillo, una maniobra extraña que llama la atención por su repentina aparición en redes sociales. Un perfil en particular, uno que sospecho incluso podría tenerme bloqueado, aunque no lo puedo asegurar del todo, ha comenzado a difundir un vídeo que, a simple vista, no parece tener ningún vínculo directo con Rocío Carrasco. Al revisar, efectivamente no estoy bloqueado por esa cuenta, que actúa con total libertad. El vídeo en cuestión no es cualquier cosa. Se trata de un fragmento emitido por Telemadrid allá por el año 2020, donde se detallaban con lujo de precisión los pormenores de una sentencia judicial relacionada con Rocío Flores. En ese momento, Rocío Carrasco aún no había roto su silencio públicamente. Lo más llamativo es que, pese a lo delicado del contenido, ni Rocío Flores ni su entorno tomaron medidas legales contra Telemadrid, lo que nos lleva a pensar, ¿por qué no hubo reacción legal si lo que se decía era falso o injurioso? Aparentemente, lo que nos están intentando vender ahora desde ciertas cuentas recién aparecidas es la idea de que todo lo que relató Rocío Carrasco en su famoso testimonio televisado ya había sido aireado años antes por otros medios. Y que, por lo tanto, este relato no era más que una narrativa reciclada que beneficiaba exclusivamente a los Flores, quienes habrían convertido el dolor ajeno en una fuente de ingresos mediáticos. Pero claro, la gran pregunta es, ¿quién filtró entonces esa sentencia? ¿Quién proporcionó esa documentación a Vanitatis o a Telemadrid? ¿De dónde partió esa información tan sensible? Cuando se investiga un poco más y se recuerda lo que decían periodistas como María Patiño, cuando todavía ejercían el periodismo con cierta integridad, se mencionaba a Fidel Albiac y a la propia Rocío Carrasco como las personas que, tras bambalinas, manejaban los hilos de toda esta maquinaria mediática. Así lo contaban entonces, y los hechos parecen darles la razón con el tiempo. Lo que era un secreto a voces se terminó confirmando públicamente cuando el portal Vanitatis hizo pública una sentencia que evidenciaba que Rocío Carrasco había sido víctima de maltrato físico y psicológico por parte de su hija. La noticia fue una auténtica bomba dentro del círculo familiar de los Jurado. El hecho clave se remonta al 27 de julio de 2012, fecha en la que se produjo el episodio más violento entre madre e hija, marcando un antes y un después definitivo. Según el relato, Rocío Carrasco terminó en el suelo, recibiendo golpes y patadas, en una escena de violencia desgarradora que dejaría secuelas emocionales irreversibles. A raíz de aquel episodio se inició un procedimiento legal que desembocó en un juicio en el que se declaró a Rocío Flores, nieta de la inolvidable Rocío Jurado, autora responsable de un delito de maltrato habitual, amenazas e injurias, según dictaminó el juzgado de menores. Una sentencia tan seria como estremecedora, pero que, por alguna razón, permaneció fuera del foco público durante años, hasta que se decidió sacar a la luz. ¿Por qué ahora? ¿Por qué justo cuando Rocío Flores comienza a tener mayor presencia mediática y a defender a su padre con insistencia en diferentes platós de televisión? ¡Qué oportuna coincidencia!, ¿verdad? Las preguntas se acumulan. ¿Por qué no fue denunciada Telemadrid por emitir esa información tan comprometedora? ¿Por qué Vanitatis tampoco fue objeto de acciones legales si supuestamente publicaron información sensible? ¿Acaso alguien desde dentro facilitó esos documentos? ¿Quién entregó esa carpeta a Nacho Gay, redactor de Vanitatis? ¿Y por qué justo en ese momento? Aunque Rocío Carrasco no había hablado aún ante las cámaras, todo indica que ya estaba moviendo los hilos desde la sombra, manejando la narrativa con astucia. La realidad es que Rocío Carrasco llevaba 3 años acumulando partes médicos, que resultaron fundamentales para la investigación judicial. Los informes mostraban contusiones compatibles con una agresión grave, mientras que su hija no presentaba ningún signo externo que indicara haber sido víctima de violencia. Una diferencia médica que apuntalaba aún más la veracidad de la versión de la madre. Han pasado ya más de 7 años desde la resolución judicial que condenó a Rocío Flores, pero solo ahora se hace eco de manera pública. Muchos se preguntan, ¿por qué este silencio prolongado? El que calla no siempre otorga, pero tampoco puede pretender que su silencio no tenga consecuencias cuando decide romperlo selectivamente, en el momento que más le conviene. Y justo ahora, cuando Rocío Flores empieza a tener notoriedad en los medios, cuando aparece constantemente en tertulias y realities defendiendo su figura paterna, estalla esta revelación. ¡Qué conveniente!, ¿no? El silencio de su madre sigue siendo absoluto, inamovible, como si cada palabra que no se dice pesara más que cualquier testimonio.
Su entorno, lejos de aportar claridad o contradecir lo que ya se ha hecho público, permanece sumido en un mutismo cuidadosamente mantenido, casi como si se tratara de un pacto tácito de no intromisión, de no revelar más de lo necesario. Y es aquí donde surge una duda inevitable. ¿Realmente nadie de su familia estaba al tanto del procedimiento judicial que involucraba a Rocío Flores? Ninguno de sus allegados, ni siquiera aquellos que siempre han estado cerca de los medios, conocía la existencia de una sentencia tan delicada y trascendental. Suena, como mínimo, inverosímil. Porque cuando se trata de un entorno tan mediático y expuesto como el de la familia Jurado, la posibilidad de que un asunto de esta magnitud pasara completamente desapercibido es prácticamente nula. Y justo cuando su hija se encuentra lejos de casa, participando en un reality show que la mantiene desconectada del ruido exterior y de los titulares que corren como pólvora, esta información sale a la luz con fuerza renovada. El momento elegido no parece producto del azar. Todo indica una estrategia perfectamente sincronizada, como si se hubiera esperado precisamente a su ausencia para soltar la bomba, asegurando que no pudiera reaccionar de inmediato. De este modo, al regresar a España, Rocío Flores se enfrentará a un panorama completamente distinto. Una verdad que ya no puede ocultarse, una historia que ha sido desenterrada con detalle quirúrgico, y una reputación que, a ojos del público, ya no se sostiene con la misma solidez. La imagen inmaculada que algunos se esforzaban en proyectar sobre ella, como si fuese víctima sin matices, heroína de una narrativa construida con precisión, ha empezado a resquebrajarse. El mito se desinfla y deja al descubierto los ángulos que antes se ocultaban bajo la alfombra de los platós. Todo esto resulta profundamente desalentador, un reflejo triste del nivel de manipulación y de cinismo que impera en ciertos sectores. Hay algo turbio, algo que no cuadra, un aire viciado que recorre este relato de principio a fin. Demasiadas sombras, demasiados silencios interesados, demasiadas versiones contradictorias y filtraciones oportunas. Da la impresión de que, detrás de cada exclusiva, hay una jugada pensada para beneficiar solo a una parte. Rocío y Fidel, una vez más, aparecen como figuras claves de este entramado. Su silencio, lejos de ser prueba de dignidad o prudencia, empieza a parecer más bien un cálculo. Una espera medida, un movimiento premeditado. Todo esto apesta, y no precisamente a verdad. Llama la atención, además, como de pronto aparecen perfiles en redes sociales que, como si respondieran a una misma orden no verbalizada, comienzan a compartir fragmentos de vídeos antiguos, declaraciones rescatadas del baúl del archivo y titulares del pasado que, de pronto, vuelven a tener protagonismo. No es casual. No puede serlo. Todo apunta a una maniobra perfectamente orquestada, una estrategia en la que la memoria se convierte en arma y los silencios selectivos en munición. Es como si alguien, desde la sombra, estuviera moviendo las piezas del tablero con meticulosa precisión, buscando provocar un efecto concreto justo en este momento, cuando las cámaras enfocan a Rocío Flores desde otra perspectiva. Y como si la escena no estuviera ya lo suficientemente cargada de tensión y cinismo, aparece de nuevo María Patiño con una de sus exclusivas. Una más. Esta vez, afirma que Iñaki Urdangarín está revisando sus memorias mientras toma el sol, acompañado de Ainhoa Armentia. Una imagen perfecta para alimentar el morbo. El exduque, bronceado, reposado y a la vez ensayando su gran relato personal. Pero no pasó mucho tiempo hasta que él mismo desmintiera tajantemente esa información. No está escribiendo nada, no hay manuscrito, ni proyecto editorial en marcha. Otra primicia que se desmorona antes de haber llegado a la imprenta. Otra invención disfrazada de noticia. Aún así, el rumor de fondo persiste. Sí que se comenta que Iñaki estaría planeando publicar sus memorias en 2026, y que incluso ya se han hecho movimientos para tratar de evitarlo mediante una oferta económica que rondaría el 1.000.000 de euros. Pero eso, de momento, son especulaciones. Lo cierto es que la noticia concreta que Patiño lanzó a bombo y platillo ha resultado, como tantas otras veces, ser solo eso, una puesta en escena sin base real. Sin embargo, la posibilidad de que Urdangarín finalmente cuente su historia sigue sobre la mesa. Y si lo hace, tal vez se empiecen a encajar piezas que hasta ahora parecían sueltas. Quizás entonces entendamos mejor los silencios de algunos, los movimientos de otros, y por qué ciertas verdades han tardado tanto en salir a la superficie. Lo que sí está claro es que, mientras tanto, seguimos inmersos en un espectáculo donde los intereses personales y los beneficios mediáticos se disfrazan de periodismo, de justicia o de moral. Así están las cosas. Entre exclusivas de papel mojado, filtraciones oportunas y verdades a medias, todo forma parte de un mismo circo. Y en ese escenario, el espectáculo no se detiene. Cada silencio tiene un precio. Cada titular tiene un propósito.
Y cada pieza, tarde o temprano, acaba encajando en un tablero mucho más oscuro de lo que nos hacen creer.